cómo vivir uno. Aleluya. Hechos 2:2-4. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos ministre por medio de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, mi Dios Padre amado. Te damos gracias por todo lo que tú nos has permitido hacer hasta este momento, Señor. Te hemos alabado, te hemos glorificado, te hemos exaltado, Señor Padre amado. Pero en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú ministrándonos por medio de tu palabra, Señor. Que esa palabra, Señor, llegue a cada corazón, mi Dios Padre celestial. Que esa palabra pueda, Señor Padre, germinar en cada uno de nuestros corazones, Señor, para así, Señor, poderla poner en práctica, mi Dios Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, usa mi boca, Señor Padre celestial. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Señor, gracias. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Le decía que vamos a estar hablando, hermano, sobre el tema el avivamiento, lo que la Biblia dice y cómo vivir uno. ¿Sabe? Muchas veces nosotros, hermano, creemos que un avivamiento está en una iglesia cuando de repente cae el Espíritu Santo, le voy a decir así, y empezamos a hablar en nuevas lenguas y empezamos a gozarnos todos. Pero déjeme decirle, hermano, que ese realmente no es un avivamiento, sino que es inicio, quizás le voy a decir así, de un avivamiento. Porque un avivamiento es otra cosa, hermano. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros glorificamos a Dios, es verdad, el Espíritu Santo viene y nos ministra. Pero realmente ese no es un avivamiento al 100%. Y nosotros quizás nos conformamos cuando venimos a adorar a Dios y sentimos su presencia. Y qué maravilloso es, hermano, adorar a Dios y sentir su presencia. Pero eso prácticamente, hermano, le voy a decir en estas palabras, quizás solo es un medio paso para que empiece a suceder un verdadero avivamiento. Y vamos a estar hablando conforme a la palabra en esta noche, hermano. Porque nosotros quizás hemos pasado 5, 10, 15 años pensando, hermano, que un avivamiento es solamente eso que les acaba de mencionar y ya. Pero la palabra de Dios a mí me dice otra cosa totalmente diferente. ¿Cómo es realmente un avivamiento? Y es verdad que en la palabra de Dios no encontramos exactamente la palabra avivamiento. Pero sí podemos encontrar donde dice que fueron llenos del Espíritu Santo y las almas venían arrepintiéndose de sus pecados y convirtiéndose de sus malos caminos y aceptando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso prácticamente, hermano, cuando empieza a suceder en una iglesia, en una congregación, eso prácticamente podríamos decir que es un avivamiento. Pero como le digo, muchas veces, hermano, nosotros nos conformamos con que simplemente nosotros por individual empezamos a sentir el Espíritu Santo y ya. En esta ocasión, en estos versículos que leíamos, dice la palabra de Dios que ellos estaban, ¿cómo estaban ellos, hermano? Así como están la mayoría, todos aquí, miren, así como estamos ahorita nosotros sentados, dice que estaban. Pero dice que estaban, ¿qué? Unánimes, en un mismo sentir.
Y mire, hermano, cuando yo analizaba esta palabra, hermano, decía, wow, por eso es que quizá por su misericordia el Espíritu Santo nos deja que nosotros podamos sentir su presencia, y quizás nos deja sentirnos que estamos llenos de su presencia, de la gloria de Dios, hermano, pero es por su misericordia, porque como les decía, para que suceda lo que sucedió en estos versículos que estábamos leyendo, hermano, la palabra de Dios dice que estaban en un mismo sentir. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano, actualmente, hermano? Que nosotros queremos caminar por donde nosotros queramos individualmente. Decimos, o se dice, va a haber vigilia. Y se va a dar cuenta usted. Vamos a convocar ayuno, y como dijo un predicador por ahí, ¿verdad? Sí, hay uno. Y queremos que el avivamiento venga sobre nosotros. Y queremos ver su gloria manifestada en nosotros. Pero déjeme decirle que no queremos pagar el precio, hermano. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser obedientes, hermano. Obedientes a lo que dice el Padre, hermano. Obedientes a lo que dice la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos quieren un avivamiento para el gran yo soy? Solo 1, 2, 3 por aquí. ¿Cuántos quieren un avivamiento para el gran yo soy? Hoy hay vigilia. Como le decía, para que empiece a suceder un avivamiento en realidad, hermano, es verdad, tiene que empezar a suceder un avivamiento individual en cada uno de nosotros. Pero también tiene que empezar, también tenemos que empezar a ser obedientes. Cuando le digo a ser obedientes, hermano, a estar en un mismo sentir. Porque déjenme decirle que aunque nosotros creamos que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, pero si no estamos en un mismo sentir, ese avivamiento que estamos esperando, ese avivamiento que decimos que va a suceder, se va a dilatar un poco. Porque el Espíritu Santo está dispuesto. El Espíritu Santo quiere que suceda, hermano. Mire, Jesucristo fue a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea, dice su palabra, sea salvo y no se pierda. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que así dice la palabra? Pero para que empiece a suceder el avivamiento, Jesús ya pagó el precio. Ahora nosotros tenemos que pagar nuestro precio, hermano. Mire, dice la palabra de Dios que los ángeles, hermano, que son ángeles, quisieran estar en el puesto de nosotros para poder hacer el trabajo, hermano. Y nosotros que estamos llamados, y nosotros que tenemos ese privilegio, hermano, de hacer el trabajo, nos hacemos de la vista gorda. Tenemos tiempo para un montón de cosas, hermano. Y nuestras prioridades están puestas en un montón de cosas, menos en hacer el trabajo de la obra de Dios. Yo les decía a los muchachos que están aquí en la academia, hermano, les decía yo este jueves que pasó, después de que usted saque todo lo de, porque es verdad que tenemos que nosotros trabajar, es verdad que tenemos que hacer varias cosas, ¿verdad? Pero después le decía yo que usted saque la hora de su trabajo, la hora de las que dormimos. Entonces, después de esas horas que usted tiene ahí, y usted vea, le decía yo, a dónde pasa más el tiempo, ahí está su corazón. Porque no podemos decir que nuestro corazón está donde no pasamos el tiempo. A veces decimos sí, queremos que suceda el avivamiento, queremos ganar las almas para Cristo, pero ¿qué estamos haciendo para que eso suceda?
Y disculpe, hermano, si le estoy hablando así, pero es que mire, para cuando hablamos de un avivamiento, hermano, el avivamiento es verdad que el Espíritu Santo es el que transforma, es verdad que el Espíritu Santo es el que cambia, es verdad que el Espíritu Santo es el que llega a las almas, a los corazones y hace que la gente venga y se arrepienta, hermano. Pero también es una gran verdad que Dios lo que quiere es usarnos a nosotros para que esas almas vengan a este lugar. Y si nosotros no empezamos a hacer el trabajo, entonces no pasa lo de después, lo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Quiero seguir hablándoles, mire, acerca de avivamientos registrados en la palabra de Dios, en la Biblia. El versículo que leíamos, los dos versículos que leíamos, podemos ver ese, ¿verdad? Ese es uno de los avivamientos registrados prácticamente de la iglesia primitiva, o sea, del tiempo actual, le voy a decir así, cuando después, antes de Jesucristo, ¿verdad? Pero también quiero hablarles de avivamientos que sucedieron, hermano, en el Antiguo Testamento. Y me llamaba la atención de varios que yo estaba viendo, hermano, cuando yo escudriñaba la palabra. ¿Sabe? Leíamos en estos dos versículos que para cuando sucedió, hermano, lo que sucedió ahí en Hechos, que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia primitiva. ¿Cuánto dice que estaban ahí? ¿Unánimes? 120 estaban ahí en un mismo sentir. Pero vamos a ver conforme a la palabra, hermano, que en el antiguo tiempo, hermano, fue un poco distinto a como ya fue después de Jesucristo. O sea, está antes y después, ¿verdad? Entonces vamos a ver, hermano, que después de Jesucristo, hermano, trabajaron como iglesia unidos y sucedieron varios avivamientos y han sucedido varios avivamientos. Pero en el antiguo tiempo, hermano, podíamos ver que Dios usaba a un hombre, Dios usaba a alguien específicamente, hermano, para que sucediera un avivamiento. Y yo me ponía a pensar, hermano, y digo, wow. Si una persona revolucionaba, le voy a decir así, o si una persona hacía cambiar, hermano, el pensamiento de un pueblo, de una ciudad entera, ahora, ¿por qué la iglesia, hermano, no puede hacer cambiar un pueblo, hacer cambiar, hacer revolucionar, hermano, un pueblo? Y simplemente llegaba a la razón, hermano, es porque no hay unidad. Y no estoy hablando de unidad, que hay iglesias por aquí, iglesias por allá, iglesias, y gloria a Dios, porque hay bastantes iglesias donde se habla la palabra, hermano. Estoy hablando de unidad de un pueblo, o sea, de una iglesia en sí, hermano, que todos queremos hacer y decir lo que creemos que Dios está diciendo. Pero antes de seguir ahí, solo déjeme decirle, hermano, que si nosotros nos congregamos en el gran yo soy, en el gran yo soy hay una visión, en el gran yo soy hay unos pastores, en el gran yo soy hay líderes, hermano, donde nosotros tenemos que someternos para poder trabajar y para poder ver que ese avivamiento suceda, hermano, en el gran yo soy. Como les decía y les preguntaba, ¿cuántos quieren ver un avivamiento en el gran yo soy? Aleluya, yo no sé cuántos quieren ver, pero yo los invito, hermano, a que cada día nos unamos, a que cada día, hermano, estemos más unidos más que nunca, porque Dios en estos tiempos quiere levantar un avivamiento. Como le decía, la Biblia no usa la palabra avivamiento directamente. Sin embargo, cuando las personas se arrepienten de sus errores, buscan a Dios con gran fervor, se entregan sin reservas al Espíritu Santo y deciden vivir una vida de manera más santa.
Y como les decía, el mayor avivamiento mencionado en la palabra de Dios ocurrió el día del Pentecostés. Estaban ahí sus discípulos unidos. Estaban ahí ellos y dice que fueron repartidos. El Espíritu Santo les repartió y empezaron a hablar en lenguas. Hermano, mire, me llama la atención a mí, hermano, que estas realmente no fueron lenguas angelicales, hermano, sino que dice la palabra que cada uno entendía lo que Dios les quería decir, hermano. Y vino ese arrepentimiento, y vino ese avivamiento, y vino ese, hermano, que el Espíritu Santo los tomó, hermano, a todos los que estaban ahí. Ahora mire, otros grandes avivamientos registrados en la palabra de Dios. Hechos 8, 5 al 8. Mire cómo dice la palabra de Dios. Hechos 8, 5 al 8 dice, tenemos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Poneme versículo 5, creo yo. Mire cómo dice el versículo. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo, el 6. Dice, y la gente unánime, atentamente, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Ahora, yo le pregunto, ¿quién era el que hacía esto? ¿Quién era el que hacía esto? Aquí está hablando de Felipe. Prácticamente, hermano, cuando nosotros nos unimos, prácticamente cuando nosotros estamos de acuerdo, viene alguien usado por Dios, hermano, y empieza a hacer esto que estaba haciendo Felipe. Mire cómo dice otra vez, se lo voy a leer. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía ¿quién? Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía ¿quién? Felipe, hermano. Dios usando directamente a un siervo. Dios usando directamente a alguien, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros actualmente, hermano? Es que estamos esperando que venga un ungido. Estamos esperando que venga alguien que Dios lo use. Estamos esperando que venga alguien que sí en realidad está pagando el precio. ¿Y nosotros qué? Por eso es que usted ha visto, hermano, grandes predicadores que de repente se levanta alguien, hermano, y Dios lo empieza a usar poderosamente, porque es alguien que ha pagado el precio. Y nosotros lo que queremos nada más es ser usados, sí. Y a veces decimos, Señor, aquí estoy. Señor, úsame como tú quieras. Señor, yo quiero alabarte, quiero glorificarte. Pero y cuando llega el momento, hermano, de que nosotros tenemos que dar, hermano, lo que tenemos que dar incluso nuestro tiempo, tenemos que dar, hermano, cualquier cosa que sea necesario en ese momento, nosotros no estamos. Y dice aquí que Felipe
no solamente hablaba, no solamente predicaba, sino que también estaba haciendo la obra, también estaba haciendo milagros, también estaba, hermano, porque más adelante podemos ver que cuando él predicaba, también dice que los espíritus inmundos salían de la gente, también dice que los enfermos eran sanos. Y yo no sé si ustedes creen que aquí en el Gran Yo Soy puede suceder eso, hermano. Yo no sé si usted cree, hermano, que cuando aquí se predica la palabra, que cuando aquí se adore, que cuando aquí se glorifica a Dios, empiece, hermano, los espíritus inmundos a irse, empiece, hermano, los cojos a levantarse, empiece, hermano, que los sordos empiezan a escuchar, que los mudos empiezan a hablar, hermano. Felipe lo estaba haciendo. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos ahí, Felipe predicó el evangelio en Samaria, lo que resultó en conversiones masivas y milagros que trajeron gran gozo y despertaron la ciudad espiritualmente. Mire, hermano, a veces nosotros cantamos, ¿verdad? Yo soy muy malo para que se me queden los coros. Cantamos ese coro que dice, ay Dios mío, que no podemos vivir, que no vivimos por vista, sino que vivimos, ¿verdad? De que algo así dice, ¿cómo es que dice ese coro? Ayúdenme los músicos. ¿Cómo dice? Que no caminamos por lo que miramos, ¿verdad? Entonces, ¿sabe, hermano? Pero muchas veces estamos haciendo lo contrario. Pero muchas veces estamos haciendo lo contrario, hermano. Porque estamos esperando ver algo para que sí de veras podamos sentir que la presencia de Dios está en nosotros. No sé si me explico, parece ser como un trabalengua, ¿verdad? Esperamos ver algo para poder decir, sí, la presencia de Dios está en mí o está en nosotros. Pero entonces si cantamos nosotros que no estamos viviendo, hermano, por lo que miramos, antes de empezar a cantar tenemos que saber que el Espíritu Santo está en nosotros, que el Espíritu Santo va a empezar, hermano, a hacer algo sobrenatural con la iglesia. Pero a veces tenemos que esperar ver algo. Y eso no es la fe. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros, sino que si nosotros profesamos algo, lo que Dios quiere de nosotros es que sin necesidad de empezar a ver algo, hermano, sabemos que va a suceder. Sin necesidad de nosotros empezar a ver que un cojo se va a levantar, sabemos que si llega a venir, él se va a levantar, porque así dice la palabra de Dios. Y eso es un avivamiento. A veces nosotros, hermano, somos iguales que aquellos que no han reconocido a Cristo. Porque aquí la palabra de Dios dice que cuando Felipe estaba predicando, ellos estaban atentos a ver, a oír y a ver lo que estaba sucediendo. Entonces, mire, es que si usted se da cuenta, hermano, para que suceda un avivamiento de aquellos que no se han convertido a Cristo, ellos necesitan ver porque no tienen fe. Eso sucedió acá con Felipe. Dice la palabra que cuando ellos miraban, entonces venía aquello y se acercaban más. Entonces cuando se acercaban podían experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Y es cuando empieza a suceder un verdadero avivamiento, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que empezar a mover algo. Porque la iglesia tiene que empezar, hermano, a ver la maravilla de Dios. No es de allá para acá, sino que es de aquí para allá, hermano. Entonces esto fue el avivamiento en Samaria. Pero ahora voy al Antiguo Testamento, como les decía.
Lo que hace un hombre nada más empieza, hermano, cuando se deja usar por el Espíritu Santo, cuando se deja usar por Dios. Jonás 3, 4 y 5 al 5. Hermano, yo no le voy a hablar, hermano, todo lo que pasó en la historia, porque ustedes conocen cómo qué es lo que tuvo que pasar Jonás para este momento ya que vamos a leer, hermano. Pero no quiero hablarle de esa historia yo, sino que yo quiero que nos centremos, hermano, en cuando en realidad cada uno de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Es cuando vamos a ver la maravilla de Dios sobre nuestras vidas. Mire cómo dice Jonás. Jonás 3, 4 y 5 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Mire, cuando Jonás entendió para qué realmente había sido llamado, empezó a hacer el trabajo. Quizá nosotros, hermano, estamos como Jonás, pero no para cuando ya llegó este momento, sino que cuando llegó, ¿verdad? Cuando empezó a hablarle Dios y le dijo qué es lo que tenía que hacer, y ustedes saben lo que pasó. Pero yo les invito, hermano, a que empecemos a hacer el trabajo que Dios realmente nos ha encomendado. Mire, hermano, nosotros creemos muchas veces, hermano, que solamente de aquí es hacer el trabajo, hermano. Y realmente aquí Jonás dice que entró. ¿En dónde estaba entrando? Estaba entrando en una sinagoga. Estaba entrando en una iglesia, en un templo. Dice que él estaba llegando ¿a dónde? A la ciudad. Y él, mire, es que yo me imagino, hermano, a Jonás llegando y entrando a la ciudad, mire, dando el mensaje que Dios le había dicho que dara. Si usted no ha llegado a ese momento todavía, dígale: Señor, yo quiero pasar ese proceso ya, pero quiero empezar a hacer el trabajo. Empezar a hacer el trabajo. Mire, hermano, es tan sencillo, hermano, de que ahora, mire, ahí a Jonás era individualmente que Dios le había dicho que tenía que ir y hacer el trabajo. Ahora a nosotros, hermano, y me voy a adelantar un poco acá, ahora a nosotros, hermano, Dios, Jesús le dijo a sus discípulos y nos dejó dicho a nosotros: id y haced. Mire, hermano, no solamente, mira, Dani no te dijo: mira, Dani, solo tú vas a ir aquí. Mira, Juan, no solo tú vas a ir aquí. Le está diciendo a la iglesia entera, hermano: id y haced discípulos. Id y haced discípulos. ¿Cuántos quieren ir y hacer discípulos, hermano, en este lugar? Mire, en este lugar trabajamos en una visión, hermano. No nos peleemos por puestos aquí, hermano. No nos peleemos por puestos aquí adentro, hermano, si el trabajo está allá afuera. El trabajo, hermano, mayor. Mire, hermano, y es donde nosotros realmente, hermano, vamos a recibir nuestro galardón, hermano, cuando estemos trabajando en realidad allá afuera donde está la necesidad, hermano. Allá hay necesidad. Y por todos los que están allá afuera, hermano, fue porque Cristo también fue a pagar el precio a la cruz del Calvario. No solamente por los que estamos aquí adentro, hermano, sino por todos aquellos que se están muriendo, hermano. Y donde hay necesidad, a veces nosotros no llegamos porque el afán nos separa de eso, hermano. Porque los quehaceres nos separan de eso, hermano. Y decimos que nosotros estamos dispuestos a servirle al Señor. Démonos la vuelta, hermano, y hagamos el pasado para allá atrás, así como Jonás entendió, hermano, y dijo: bueno, ahora sí yo tengo que ir porque Dios es el que me está llamando. Entonces fue, y podemos ver los resultados que pasó en Nínive, hermano. Ahora mire también otro avivamiento registrado en la palabra, hermano.
Primera de Reyes 18, 37 al 39. Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba. ¿Por petición de quién, hermano, fue que sucedió este milagro? ¿Fue que sucedió este prodigio? Mire, como le decía, no quiero hablar yo de la historia, hermano, y yo sé que hemos escuchado esta historia de lo que pasó ahí a Elías. Incluso Elías a veces como que no muy quería llegar a ese momento, hermano, pero Dios a Elías lo había escogido para que un pueblo que estaba siendo idólatra en ese momento, hermano, viera que solamente se tiene que adorar a un Dios, y es aquel Dios, hermano, que no podemos ver, que no podemos tocar, pero cuando nosotros le adoramos podemos sentir su presencia, hermano. Entonces Elías, hermano, comprendió que tenía que llevar ese mensaje. Y no solamente llevar ese mensaje, hermano, sino que él tuvo la fe, sino que él le creyó a Dios, hermano, que eso iba a suceder. Entonces mire, otra vez, hablando y dando señales. Otro avivamiento registrado, hermano, en Segunda de Reyes 23. Solo voy a leer unos cuantos versículos porque está de la historia, realmente está desde el 1 hasta el 25, pero solo voy a leer unos versículos. El versículo 1, 23:1, Segunda de Reyes. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, el que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó. Mire, ¿se da cuenta cómo lo va llevando el rey aquí? Que él dice que iba a hacer un pacto. ¿Con quién estaba haciendo el pacto, hermano? Con Dios. Y dice que todo el pueblo prácticamente estaba ahí con el rey diciendo que iban a hacer ese pacto. Pero mire cómo dice el 4 también. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para. Mire, hermano, y cuando yo seguí leyendo ahí, hermano, me llamaba la atención. ¿Sabe por qué a veces también no empieza, hermano, a haber un avivamiento, hermano, dentro de nosotros? Mire, aquí el rey empezó a hacer como dice nuestro pastor, una limpieza dentro del templo, utensilios, hermano, que adoraban ídolos. Y ahí se lo voy a dejar que usted lo pueda seguir leyendo, Primera de Reyes 23 en adelante ahí.
Y sigue hablando después, hermano, que sacó aquí, que fulano aquí, que fulano hacía esto, que fulano hacía el otro, hermano, adorando ídolos. Y usted me podrá decir, hermano, ay, hermano, pero yo desde que me convertí a Cristo, hermano, yo ya no adoro ídolos. Pero como le decía hace un momento, en donde usted pasa su mayor tiempo, ahí está su corazón, y ese es un ídolo para usted. Usted me podrá decir, hermano, no, pero es que Dios conoce mi corazón, que yo le adoro y le exalto a Él con libertad y que Él me hizo verdaderamente libre. Pero donde usted pasa la mayoría de tiempo, ahí está su corazón. Y ese es un ídolo que ahora, esta noche, usted la tiene que sacar de su vida. Cada uno de nosotros tenemos que sacar eso, hermano, que nos está estorbando para poder hacer la obra de Dios. ¿Sabe? O quizá usted me podrá decir, no, hermano, pero es que yo paso en mi casa, viera, cuando yo salgo de trabajar, paso y empiezo a escuchar himnos y empiezo yo a escuchar. Esa también es otra cosa, hermano, que el enemigo está usando para tenerlo a usted encerrado en su casa. Mientras que la palabra de Dios nos dice que es necesario que nosotros nos congreguemos, que es necesario que como iglesia, que como pueblo estemos unidos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos ver las maravillas de Dios. Unámonos, hermanos, a adorar a aquel que nos llamó. Unámonos a adorar a aquel que nos salvó, el que nos rescató, hermano, el que pagó el precio, hermano, cuando nadie daba nada por nosotros. Segunda de Crónicas, otro avivamiento. Y voy a acelerar. Segunda de Crónicas 30, 21, 23. Dice, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. ¿Dónde está? Hasta el 23, ¿verdad? 22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado a la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificio de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y celebraron otros 7 días con... Mire, hermano, es que cuando está la presencia de Dios en un lugar, no queremos parar de adorarle, no queremos parar de glorificarle. Pero, hermano, es que tengo que decirles esto, hermano, pero a veces nosotros, hermano, está la presencia de Dios, están cantando los levitas, hermano, están adorando y glorificando, y unos cuantos tal vez están gozándose o gozándonos, hermano, y otros cuantos están, me quiero ir, tengo muchas cosas que hacer. Es que mi agenda, es que el otro, y es que aquí, es que allá. Hermano, cuando la presencia de Dios está en un lugar, si es que nuestro corazón está, hermano, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, déjeme decirle que cuando la presencia de Dios está manifestando, no nos queremos ir, porque queremos adorar, porque queremos ser parte, porque queremos que Dios nos use poderosamente y realmente ver el avivamiento que Dios quiere hacer con nosotros. Y en la Biblia, hermano, encontramos innumerables momentos en los que las vidas fueron transformadas por el poder de Dios. Y no voy a seguir abundando ahí, hermano,
porque hay muchos más textos bíblicos que nosotros podemos ver que realmente, hermano, que pasó el avivamiento cuando los hombres de Dios realmente se dispusieron a hacer el trabajo que Dios quería que hicieran. Entonces ahora mire, vamos a ver 4 pasos para experimentar un avivamiento. Todas las personas pueden experimentar un avivamiento espiritual. Solo es necesario buscar a Dios de todo corazón. Y vamos a ver estos 4 pasos. Mire, primer paso, arrepintiéndonos de todo corazón. Primer paso. Que esté un arrepentimiento genuino en nosotros. A veces decimos tener un arrepentimiento, hermano, pero cuando alguien nos busca, hermano, nos encuentra. Y decimos que estamos arrepentidos. ¿Arrepentidos de qué? Tal vez arrepentidos de que no. Eso ya tú lo dijiste. Entonces, hermano, Dios lo que quiere es que empecemos con ese primer paso, hermano, a arrepentirnos de todo corazón, hermano, y realmente estar arrepentido, hermano, de que Cristo ya nos hizo una nueva criatura, de que Dios nos ha hecho realmente nuevos para adorarle, glorificarle, para exaltar su nombre, hermano, de que Cristo realmente, hermano, nos transformó. Entonces, número 1, arrepentirse. Mire, en 2 de Crónicas 7:14 dice que si el pueblo se humillara, se humilla y busca el rostro de Dios, hermano, Él los escuchará. No solo eso, sino que perdonará sus pecados y sanará la tierra. El arrepentimiento sincero abre el camino, hermano, para restaurar la comunión con Dios y prepara el corazón para recibir un avivamiento espiritual. Pero es el arrepentimiento sincero. Amén. Entonces, el segundo paso, hermano, buscar a Dios intensamente. Hermano, a veces nosotros decimos que buscamos a Dios, pero como le digo, y voy a decirle las palabras que le dije al principio, decimos que buscamos a Dios, pero convocamos a vigilia o convocan los pastores a vigilia, y usted sabe lo que ha pasado. Pero yo no le voy a decir lo que va a pasar, porque yo voy a declarar ahora que vamos a empezar a entrar en un verdadero avivamiento. Entonces eso es lo que pasaba antes, pero ahora cuando nuestros pastores o cuando los líderes convoquen a vigilia, hermano, ahí vamos a estar aquellos que queremos ver un avivamiento en el gran yo soy. Amén. Entonces es buscar a Dios intensamente. A veces decimos que lo buscamos intensamente, pero cuando nos preguntan, hermano, no, es que yo en mi casa viera cómo lo busco, hermano. Y no es que lo busca de rodillas, sino que lo está buscando porque no lo encuentra. Entonces, no, hermano, no podemos decir que nosotros en nuestra casa somos, mire, que buscamos aquí, que buscamos allá, y cuando nos toca aquí buscarlo, hermano, en unidad. Como congregación no lo hacemos. ¿Y cómo pues? Amén. Entonces, buscar a Dios intensamente, hermano. Jeremías 29:13 dice: enseña que mientras le busquemos, lo encontraremos. Esto implica dar prioridad a la comunión con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y la meditación de su palabra. Amén. Entonces, tercer paso, hermano, ríndete al Espíritu Santo. Otra cosa, hermano, que nosotros decimos que sí, nos vamos a rendir al Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo nos ministra de una manera poderosa, hermano, por su misericordia. Y podemos sentir, ¿cuántos han sentido la presencia de Dios cuando adoramos en este lugar, hermano? ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Solo como 2, 3, 4. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios cuando adoramos en este lugar, hermano? Y gloria a Dios por su misericordia, hermano. Nos deja sentir esa presencia, hermano. Pero como les digo, hermano, que cuando hay que hacer el trabajo, solo fue un sentimiento que vino a nosotros y se nos olvida
que el trabajo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, hermano, es que los que están allá afuera también vengan a sentir esa presencia con nosotros. Que no solamente nosotros la sintamos, hermano. Entonces es rendir nuestra vida al Espíritu Santo, hermano. En Hechos 18 dice que el Espíritu Santo nos permitirá ser testigos eficaces en todo el mundo. Cuarto paso, hermano, para consagrar nuestra vida a Dios. Cuarto paso, consagrar nuestra vida a Dios. O sea, apartarnos para Él, hermano. Estar dispuestos para trabajar para Él. Mire, en Primera de Pedro 15, esta sí quiero que me la pongan ahí. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Mire cómo dice la palabra, hermano. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra. Mire, hermano, Dios lo que quiere es que nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad de Él. Que realmente, si decimos que somos consagrados, realmente que seamos diferentes, que seamos apartados para Él. Realmente que demos, hermano, testimonio de que Dios nos ha transformado, de que Dios nos ha cambiado. Pero mire, hermano, a veces nos miran a nosotros que somos totalmente diferentes hasta que se meten con nosotros. Que a veces nosotros, ¿verdad?, queremos aparentar algo, hermano, que no somos. A veces decimos que somos realmente consagrados, somos realmente transformados, somos realmente diferentes que todos los demás, hermano. Pero cuando viene el momento que realmente tenemos que dar testimonio de que sí somos lavados con la sangre, de que sí somos transformados, de que sí somos consagrados, que somos separados ahí, hermano, no lo hacemos. Pero Dios nos está llamando, hermano, a que realmente demos testimonio, que así como Dios, que así como Jesús nos dio el ejemplo, nosotros también seamos ejemplo, que nosotros seamos luz allá afuera, que nosotros seamos totalmente diferentes, pero eso es allá afuera, hermano, donde nosotros tenemos que demostrar que somos consagrados para Él. Amén. Ya para ir terminando, hermano, estos son los 4 pasos que tenemos que hacer, hermano, para que realmente empiece a suceder un avivamiento en nosotros, en nosotros como pueblo, como iglesia. Ahora, ya para terminar, venía a mi mente, hermano, una de las clases que está en la academia. Y los que pasaron la academia, tal vez se van a acordar de esto. ¿Sabe por qué a veces ese avivamiento no empieza a suceder en nosotros como pueblo, como iglesia? Ustedes se acuerdan de esa clase que habla del Espíritu Santo, que hay 3 áreas donde el Espíritu Santo está. Ya más o menos se acordaron. Que dice que está con, que está en y está sobre. Ahora, por eso le digo que ya con esto estoy finalizando, porque a veces, hermano, sabemos que está con nosotros. Y eso, la palabra y eso está ahí cuando estudiamos esa clase ahí en la academia. Sabemos y nos damos cuenta que el Espíritu Santo, cuando decimos está con nosotros, está a nivel mundial, le voy a decir así, en todos lados. Entonces el Espíritu Santo, como está aquí, también está allá afuera. Ahora,
cuando decimos nosotros que está en nosotros, escudriñamos ahí en la clase que dice la palabra que es cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué es lo que yo le quiero decir con esto, hermano? Que cuando está con nosotros no va a empezar a suceder nada sobrenatural. Que cuando está en nosotros no va todavía a suceder lo sobrenatural que Él quiere hacer en nosotros. Pero mirábamos que cuando esté sobre nosotros, entonces el Espíritu Santo va a empezar a hacer lo que la quiere hacer con la iglesia. Entonces, hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Que tenemos que nosotros meternos más con Él, para que no solamente esté con nosotros, para que no solamente esté en nosotros, sino que también esté sobre nosotros. Y entonces cuando esté sobre nosotros, el Espíritu Santo va a empezar a hacer ese avivamiento que estamos pidiendo. Que estamos pidiendo para el Gran Yo Soy, que estamos pidiendo para Freeport, que estamos pidiendo para Nueva York, hermano. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, hermano. Y todos aquellos que quieran ver ese avivamiento, yo le voy a pedir que vengan aquí al frente un momento, hermano. Que tengamos que renunciar a todo lo que tengamos que renunciar, hermano, para que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra y que podamos ver ese avivamiento, hermano. Dígale al Espíritu Santo que usted está aquí y está dispuesto a hacer la obra que Él nos encomendó, que es de ir y hacer discípulos a todas las naciones, que es de ir y predicar su palabra, que es de ir y que por medio de Él puedan suceder prodigios y milagros, y que por medio de Él todo aquel que tenga necesidad pueda recibir, y que por medio de Él todo aquel, hermano, que tenga una enfermedad pueda ser libre de esa enfermedad. Empiece a adorarle con sus propias palabras y dígale que queremos ser ese pueblo que mire ese avivamiento, que queremos ser ese pueblo que está dispuesto a trabajar para que ese avivamiento suceda. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. A ti la gloria, a ti la honra. Calidad a ti. Gracias, Señor. La gloria es tuya, mi Dios. Qué bueno eres tú, Padre. Gracias, Dios. Avivamiento.